Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente acá una sesión más del podcast conversando con Rafael sobre créditos. Esta vez tengo el agrado de compartir esta reunión con una profesional muy competente. Conozco a mi invitada, es una mujer. Ella es Katia Ciesa Campos, jefe de la unidad de negocios de Fideicomiso del Banco de Comercio, a quien le he pedido que nos visite para compartir algunos tips, alguna información sobre el fideicomiso de adelantos de obras públicas. ¿Cómo estás, Katia? Gracias por venir al podcast. No, gracias a ti, Rafael, y gracias por las palabras. Ok, Katia. Las reglas del podcast son, esto es un ping-pong respetuoso, no necesariamente tenemos que coincidir, es importante que cada uno exprese su opinión, ¿no? Y me gusta siempre hablar a la vena, es decir, no es un evento académico, ¿ok? No pretendemos dar clases acá de algún tema, sino conversar, que los oyentes se lleven alguna información que les pueda servir en sus empresas. La primera pregunta que te quiero hacer, Katia, es, tú que estás viendo fideicomisos, primero hagas, digamos, una muy breve explicación, porque ya el mercado sabe que el fideicomiso es un contrato, sabe que crea un patrimonio autónomo, pero ¿cuáles son los principales atributos del fideicomiso? Sí, gracias igual nuevamente por la introducción. El fideicomiso básicamente es un contrato de confianza en el cual una persona transfiere a un patrimonio autónomo para poder constituir, digamos, este patrimonio con la finalidad de poder lograr un objetivo. ¿Okay? Y las partes son el fideicomitente, que es el constituyente, es el que transfiere los fondos al patrimonio, y el fideicomisario, que es el beneficiario. Yo te voy a ir interrumpiendo para ir un poquito a la vena. Sí, claro. A ver, entonces, primero, es un contrato de mucha confianza. Yo sé que, y lo vengo diciendo, se utiliza en el mundo hace más de 50 años y en el Perú desde el año 96, correcto, que fue incorporado en la ley de banca. Pero es un contrato en donde alguien que lo constituye va a dar instrucciones sobre cómo quiere que se efectúe determinado acto con determinados bienes. Correcto. Okay. Sí, entonces, siguiendo la línea, primero quería hacer una breve introducción del concepto para luego continuar y ver los beneficios, ¿no? Parte de los beneficios, según lo que tú indicas, es digamos, el fiduciario, quien administra este patrimonio, tiene que cumplir las instrucciones que están las instrucciones a cabalidad, las que indican en el contrato. O sea, tú no vas el fiduciario, como la entidad que tú representas, no utiliza su criterio, su voluntad, no, él va a respetar las decisiones del otorgante. Correcto. Okay. Todo lo que tiene que estar constituido e indicado en el contrato de fideicomiso, eso es importante. Okay. Tal cual. Ese es uno de los beneficios. Otro, el más importante creo que de un fideicomiso, es que es un patrimonio autónomo y es inembargable. Estos fondos o flujos o bienes que estén cedidos en el patrimonio están separados del patrimonio, tanto del otorgante, del de ustedes. Exacto, del fiduciario y del fideicomisario. Y yo he visto alguna vez en tu merchandising, he visto que utilizas la palabra, se produce un aislamiento, ¿no? Correcto. O sea, lo que va a estar en el fideicomiso va a estar blindado, encapsulado, aislado del patrimonio del constituyente y del fiduciario que lo cuida. Correcto. Okay. Entonces es un patrimonio muy protegido y, bueno, tanto que es regulado también por la ley. Eso es algo importante. Ahorita que tocas ese tema, y entonces ese encargo que da un constituyente no se lo da a cualquiera, se lo da a un fiduciario que no es una empresa cualquiera. ¿Qué es un fiduciario? ¿Y quién lo autoriza? Porque eso es bueno, el mercado tiene que saber. En el caso de obras públicas, cuando se transfiere el dinero, dice, oye, ¿a quién le estoy dando ese dinero, no? El fiduciario está autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante ley. Esta ley se dio más o menos en el año 1996 y fue regulado con su reglamento en el año 1999. Desde ese año, las empresas del sector financiero pueden ejercer la función de fiduciario. Ese es otro dato muy importante, sobre todo para nuestros amigos que trabajan en el Estado, los funcionarios públicos. Si uno entra al portal de la SBS, hay un link que dice empresas fiduciarias.
pero ahí solo están aquellas que únicamente han sido constituidas para fideicomiso. Coméntanos un poco más. Correcto, en ese listado solamente están... Y se presta a error, ¿no? Se Claro. presta a desinformación, ¿no? Claro, hay las empresas jurídicas podrían dar ese servicio, pero tienen que solicitar una autorización. Esas sí tienen que solicitar una autorización más expresa a la SBS y esas son las que están publicadas. Esas son, en o sea, el las que portal. están en ese portal solo pueden hacer fideicomiso. Son empresas privadas autorizadas por la SBS, pero que solo hacen fideicomiso. En Correcto. cambio, un banco como el que tú representas puede hacer fideicomiso. No, sí, y cualquier otras banco. operaciones financieras más. Correcto, es un servicio adicional que presta un banco y que está regulado en la ley, ¿no? Ujú, ujú. En la ley de bancos. Y se presta confusión porque como no está en ese link, los amigos funcionarios dicen, oye, no, este fiduciario no está ahí. Y no saben de que un banco que tiene su área de fideicomiso puede ser un fiduciario. Correcto, sí. Ok. Hoy en día pocos son los bancos que prestan este servicio, pero sí. Son, Ujú. digamos, estamos autorizados. Sí, debo reconocer que Banco de Comercio es uno de los pocos bancos que le ha dado un sitial importante al fideicomiso que creo que hoy día está muy bien. Ahora, decíamos entonces un fiduciario no es una entidad cualquiera. Ok, dentro del fideicomiso de obras públicas, que es un poco a donde queremos dirigirnos, porque el grueso de nuestros oyentes son contratistas, el fiduciario, ¿qué funciones desempeña? Bueno, las funciones, primero son las que están normadas en la ley de contrataciones, ¿no? Ujú. Según la ley de contrataciones, el fiduciario es básicamente la primera función más importante es que tiene que asignar al supervisor. Ujú. No, así- Lo designa el supervisor, lo designa. al supervisor del fideicomiso, Del fideicomiso. que ya en otro podcast hemos dicho que no es la misma persona que el supervisor de obra, que esa es Correcto, otra. no, es otro. Es Ok. otro fideicomiso exclusivamente para de todo lo que tenga que ver con los adelantos, el fideicomiso de adelantos. Ujú. Es digamos, la obligación principal en este tipo de contratos. Pero luego están todas las funciones que nosotros ejercemos para todos nuestros tipos de contratos, que son llevar la contabilidad del fideicomiso en principal. Emitimos estados financieros, emitimos informes semestrales y los enviamos a la SBS, Ujú, ujú. a los clientes. Tenemos que enviar reportes mensuales de los movimientos de las cuentas. Mira, voy a hacer un poquito, voy a meterle doble clic a tus respuestas, Dale. fíjate, para que la gente entienda. Primero, como cada fideicomiso es una cápsula independiente, tiene su contabilidad chiquita, pero la tiene. Correcto. Entonces, esa contabilidad que está aislada del patrimonio del fiduciario, Sí. ustedes, hay que llevarla. Listo. Hay que reportar también a la super todos los meses de lo que tú estás custodiando. Sí. Ok, ya. Ahora, cuando tú designas al supervisor, porque así lo ordena el artículo 184 del reglamento de la ley de contratación, lo haces porque la ley te lo ha ordenado. Porque en otro escenario, en un fideicomiso privado, el constituyente incluso elige a su supervisor. Sí, en los fideicomisos de garantía, que son normalmente a veces en ese tipo de contratos que esa figura es la que utiliza el supervisor, lo elige el garantizado, ¿no? El fideicomisario es quien Ujú, elige al ujú. supervisor. Pero El- claro, ok. digamos que es las partes quien Ok, eligen ahora, al supervisor. doble clic. El fiduciario, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, es el que propone la minuta del contrato, el Word de 50 páginas, como yo digo siempre, ¿no? Sí, Para una estructura- metáfora. Claro, Ustedes estructuramos el contrato. proponen el modelo de contrato, ya ese contrato con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando, cada vez se va mejorando, pero es más o menos una suerte de contrato estándar, más o menos, ¿ok? ¿Sí? Ujú. Ok, ustedes también abren las cuentas bancarias del fideicomiso. Correcto. En este caso, por ejemplo, tratándose de una obra pública, como hay dos adelantos, el adelanto directo y el adelanto de materiales, se abre una cuenta por el adelanto directo y se abre otra cuenta fideicomiso del adelanto de materiales. Esa es otra responsabilidad que tienen. Por supuesto, abrir cuentas. Ok, Ujú. y si abren las cuentas, también custodias el dinero en esas cuentas. Claro, la custodia y la administración, esa es la función principal del fiduciario. Ok. Custodia y administración. Ok. ¿no? Claro. Mira, vamos a ir a la primera interrupción, ya, porque quiero profundizar en esa función de la custodia de los flujos, que es lo que les interesa a nuestros amigos funcionarios públicos.
A ver, Katia, en la interrupción nos quedamos en las funciones que hace un fiduciario en un fideicomiso de obras públicas y hablábamos de que primero propone el modelo de contrato estándar en donde el constituyente, que en este caso es la entidad pública, va a señalar cómo es que desea que los desembolsos se entreguen, ¿no? Ok. Segundo, abren las cuentas del fideicomiso y las custodian, algo muy importante, porque el funcionario, fíjate que a mí me ha sucedido, Katia, que dice, pero es que yo antes por el adelanto recibía una fianza, y si el contratista hacía mal uso de ese adelanto, pues yo tenía un papel llamado fianza que lo podía ejecutar. Pero ahora no tengo ese papel. Y yo les digo, no, pero es que tienes que entender que ha habido un cambio de sistema. Ahora ya no recibes fianza, pero recibes la seguridad de que ese dinero va a estar custodiado por una empresa especial, supervisada por la SBS, y que además va a cumplir tus instrucciones. ¿Es así? Correcto. Y no solo eso, también asegura que los fondos van a ser aplicados en la obra. Y por eso es muy importante la figura del supervisor. Correcto. Eso en otro podcast, cuando invitamos a un supervisor, nos dijo, fíjate que antes de que exista el fideicomiso, los contratistas, es una mala práctica, pero es nuestra idiosincrasia y hemos ido mejorando. Se producía un efecto pirámide, es decir, tenías la obra 1 y luego tenías la obra 2 y con los recursos de la obra 2 hacías la obra 1. ¿No? Y dejabas sin liquidez a la obra 2, hasta que tengas la obra 3 que le daba los fondos a la obra 2. Eso no va a poder realizarse cuando hay un fideicomiso, porque los fondos, como tú dices, son solo para la obra para la cual fue constituido. Correcto. Y eso es buenísimo. Exacto, digamos, es el espíritu del Ahora, fideicomiso. seguimos diciendo las funciones, ¿no? Porque el mercado tiene que entender y valorar el servicio del fiduciario, como que también tiene que entender y valorar el servicio del supervisor del fideicomiso, de cada actor en el fideicomiso, ¿no? Ustedes, dependiendo cómo haya sido pactado en el contrato, hacen transferencias, hacen los desembolsos mensual, quincenal, semanal, dependiendo de cómo se pacte. Sí. Ok, esa es su función. Pero ustedes hacen esos desembolsos por instrucción del supervisor. Correcto. Ustedes no evalúan, no deciden, no analizan, oye, este desembolso sí lo doy, no lo doy. No, el fiduciario no hace eso. No, claro, nosotros recibimos la instrucción, o sea, el contratista envía su solicitud al supervisor y el supervisor es quien tiene que verificar porque ellos tienen la información que nosotros les brindamos mes a mes, la información de los flujos y también de la obra, porque ellos visitan la obra y verifican que realmente hayan aplicado y que la obra se esté desarrollando. En otras palabras, el supervisor, que es el ojos y oídos de la entidad pública también, es un auxiliar del contrato muy importante, Sí. ¿ok? Y es quien le va a dar a ustedes con copia a la entidad, ¿no? Porque todo se le comunica a la entidad pública y eso nuestros amigos funcionarios tienen que estar seguros de eso, todo se les copia. Es más, ustedes tienen el deber de copiarle, Claro, ¿no? exacto. De cada desembolso para que vean en qué o sea, eso también creo que tú me dijiste, eso te da trazabilidad a dónde está yendo el dinero. Claro, exactamente. Además, es algo importante es que también lo converso cuando me reúno con con la entidad, ¿no? Con varios, digamos, actores cuando estructuro fideicomisos, es que ellos tienen que saber que los fondos están aplicados, pero también tienen que mirar la información que nosotros les enviamos, no quedarse en la bandeja de su correo, sino tienen que verificar. O sea, ¿por qué? Porque eso es importante, porque ellos, y seguramente lo vamos a hablar en un momento, parte del proceso de liberación de los flujos es que ellos tengan la potestad de observar. Correcto, algo muy esas importante. liberaciones. Entonces, ¿cómo van a observar? Porque tienen que tener conocimiento y leer los informes que el supervisor envía y también... Pero ahí, Katia, mira, Sí. en la práctica, nuevamente, no tenemos que coincidir en todo, ¿ok? Pero Claro. fíjate, las entidades públicas me han señalado, me dicen, es que yo no tengo los profesionales para hacer un seguimiento mensual al fideicomiso. Claro. Y eso para mí es un problema.
yo tengo que dar visto bueno de todo. Y nosotros cuando les explicamos, le decimos, no es así como tú lo dices, ¿no? O sea, digamos, la forma de los desembolsos se pactan en el contrato una vez, ¿ok? Y luego de eso tienes al auxiliar llamado supervisor, que es el que va a aprobar, Sí. y a ti te van a copiar, pero tú no tienes que dar visto bueno. La ley no te obliga a eso, ¿no? No, en realidad no, o sea, eso se pacta en el contrato, Ujú. porque puede haber entidades que sí desean aprobar las liberaciones y otros por silencio administrativo pueden decidir en no hacerlo y Ujú. solamente, digamos, a Siempre los se le 2 días, comunica, no, sí. siempre están en copia, siempre están comunicados y a los 2 días que se envía la instrucción, si ellos no hacen ninguna observación se puede liberar. Las entidades públicas tienen que entender que acá nadie les quita la titularidad sobre los flujos. Ellos son los dueños de los flujos. Correcto. Y a la vez, porque la ley creó este híbrido, son constituyentes y a la vez beneficiarios, en la medida de que van a ser los receptores de la obra, Correcto. ¿no? Entonces, Así es. ahora dime, en el trajín mensual del fideicomiso, Ujú. dependiendo cómo se haya pactuado, no hay forma, Katia, de que salga un sol del fideicomiso sin un visto bueno del supervisor, No. porque así fue pactado, ¿correcto? Entonces, Correcto. nuestros amigos tienen que estar súper tranquilos en eso, Sí, los no, funcionarios. exacto, la instrucción llega a través del supervisor. Con copia a la entidad siempre. Siempre con copia a la entidad y al contratista, todos. En realidad, todos los actores del contrato, del fideicomiso, están copiados y siempre están informados Ujú, ujú. de cómo se está desarrollando el contrato, ¿no? Y los aplicados los flujos. Yo siempre he creído que el supervisor, que es designado por ustedes, por el fiduciario, es un actor importantísimo. Por eso que tiene que ser una empresa, un profesional de mucha confianza también Sí. para ustedes, ¿no? Correcto. Correcto. A mí siempre me ha tocado pues estar en la otra acera como asesor financiero de contratistas y a veces nos ha tocado, Katia, sentarnos y a sentar nuestras posiciones, ¿no? Sí, es así. Y no necesariamente coincidimos en todo. Y así es, pues, así son los negocios. Ahora, dime, si el contratista se atrasa en la obra, el supervisor no va a autorizar un desembolso. Correcto. Y ustedes no van a entregar ni un sol de ese dinero mientras no se cumpla lo que está en el contrato. Correcto. Así es. O sea, Así el contratista llore sí. y pida lo que quiera. Claro, el fideicomiso está estructurado de tal manera que tiene que ir acorde, o sea, las liberaciones tienen que ir acorde al desarrollo de la obra. O sea, Ujú. tienen que conversar. O sea, y es así, en ese sentido es que el supervisor aprueba las liberaciones. Hay veces que no aprueba el total porque cree conveniente que no, o no liquidó bien, Ujú. no terminó de liquidar la liberación anterior el contratista, entonces es así como se desarrolla, ¿no? Sí. Dime, otra bondad que tiene el fideicomiso es su solemnidad. Es decir, no es un contrato privado, se hace a través de una escritura pública. Cuéntanos también para Sí. que los oyentes sepan, ¿no? Se hace una publicación, se escribe. Cuéntanos eso, por favor. Sí, los contratos de fideicomiso se suscriben, se formalizan a través de notarialmente, ¿no? A través de la Ujú. notaría y se elevan a escritura pública. Además, son inscritos en el registro mobiliario de contratos, de registros Del- públicos. Ujú. Entonces, ese es el protocolo para todo el tipo de fideicomisos. Además, por ley, se publica, Un resumen, ¿no? sí, publica en el Diario Oficial del Peruano por 3 días consecutivos. Lo cual es buenísimo, ¿no? O sea, qué mayor Sí. transparencia Correcto. que decir, oye, el dinero de los adelantos está en un fideicomiso, si quieren leerlo, vayan a registros públicos, pidan una copia. O sea, más Así transparente es, que eso no puede haber. Es público, así es, la información es pública. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Ahora, vamos a irnos a la segunda interrupción, porque todavía quiero hacerte más preguntas de la casuística, ¿no? Que creo que nuestros oyentes quieren escuchar. Dale. Bien, Katia, seguimos conversando sobre la casuística, ¿no? Ahora, un tema no menor es el costo, ¿no? Y yo siempre digo que ahí incluso el fideicomiso es más, no, la palabra no es barato, pero es menos caro que otras herramientas de financiamiento, ¿no? Coméntanos un poco
¿Qué conceptos se cobran en un fideicomiso? Sí, las comisiones que se cobran al inicio son la comisión de estructuración, que es un pago único que se hace, digamos, Por una vez, al momento, es como la cuota inicial. Correcto, a la firma de la cotización, a la aceptación, digamos, de nuestros servicios. Y luego las comisiones mensuales, ¿no? Hasta que se reciba el informe final del supervisor que se han cumplido con los objetivos, que se han cumplido en la aplicación del 100% de los flujos. Sí, para que nuestros amigos oyentes entiendan la administración mensual, como todos los meses hay que hacer desembolsos, hay un trajín operativo, pues los fiduciarios cobran por ese servicio mensual, ¿ok? No vamos a hablar de cantidades, pero es una cuota bastante asequible, ¿ok? De la misma forma como el supervisor también por su función cobra, ¿no?, sus servicios mensuales. Correcto. Ok. Sí. Ahora, dime, otro tema que a veces los funcionarios públicos se resistían es que dicen, oye, pero es que yo no me voy a ir hasta Lima a firmar el fideicomiso. Sin embargo, cuéntanos, ustedes tienen notarías que les hacen facilísimo el trabajo. Sí, correcto. Las notarías tienen su servicio de procuraduría que viajan a la provincia donde esté el cliente. Toma unos días más, pero digamos les facilita a algunos clientes que prefieren no viajar y sí, o sea, se le da la facilidad porque el notario puede ser de Lima, porque ustedes están en Lima. Es más, todos los fiduciarios, los que están en el mercado, que no son muchos, están en Lima, trabajan con un notario público de Lima, pero el notario manda a su representante a la ciudad que fuere, y me consta. Sí, ¿no? Y lo hacen bastante bien. Y eso no quita que si el señor alcalde, el funcionario, quiere venir hasta acá, a Lima, como también ha sucedido, lo firman en la notaría. Sí, en realidad es opcional, ¿no? Ya depende de los tiempos con que cuenten los clientes y el apremio que tengan para suscribir el contrato. Los que firman el fideicomiso de obra pública, tú y yo sabemos que es, primero, el titular de los fondos, o sea, la entidad. La entidad. Ustedes, como fiduciarios, el contratista, que es el interviniente y el supervisor. Y el supervisor, a pesar de que la ley no dice que el supervisor debe firmar la escritura, lo estamos haciendo así. Sí. ¿No? El mercado lo ha entendido que es así. Sí, pero es la práctica que se hace para otro tipo de contratos. Ok. Ahora, ¿cómo has notado el movimiento de fideicomiso de obra pública en este último semestre, por ejemplo? ¿Sientes que ya el mercado comienza a confiar en esta herramienta? Cuéntanos un poco de eso. Sí, al inicio estaban un poco reacios porque no conocían digamos, el producto, no tenían dudas sobre el manejo, qué tan accesible va a ser, qué tan rápido van a tener su dinero, eso es lo que más les importa, ¿no? Tener su desembolso. Luego te voy a preguntar los tiempos, es muy importante para que los oyentes sepan los tiempos. Pero, a ver, te corté, disculpa. No te preocupes. Y entonces, poco a poco se les va explicando las modalidades, cómo se trabaja, la rapidez. Mayormente los tiempos toman más demora por el lado del cliente que por el mismo fiduciario. Porque el fiduciario puede tomarle unos 5 días y eso útiles en tener el contrato, el primer borrador del contrato, pero antes tiene que cumplir en enviar los documentos de también la vamos a hablar de eso, Entonces ahí toma un poco más de tiempo, pero entonces, bueno, respondiendo a tu consulta, sí, siento que en este último semestre se han movido más, el mercado se está moviendo más. Los contratistas más están apostando por la herramienta de fideicomiso. Buenísimo. Nosotros que tú sabes, Katia, que hacemos un monitoreo de la ola de obras públicas, estamos advirtiendo ello, estamos viendo que más entidades públicas ya incluyen en sus bases el fideicomiso. Y claro, también ha ayudado que en este segundo semestre se haya publicado este decreto de urgencia 063 que permite la retención del fiel cumplimiento. Y ¿sabes qué, Katia? Estamos hablando para que en el fideicomiso entre el fiel cumplimiento. Y fíjate que es una buena idea porque, mira, hoy en día la entidad retiene ese 10% y lo guarda en sus arcas. Cuando acabe la obra, se lo van a devolver al cliente. Y yo digo, ¿acaso no es mejor que ese dinero, en vez de que esté en el arca de la entidad pública, expuesta a muchas cosas, no sería mejor que esté en el fideicomiso? Sí, claro, es como los fideicomisos de proyectos en el cual entran todos los fondos. O sea,
A ver, el fideicomiso es muy amplio y es flexible, pero sí yo he llevado fideicomisos en los cuales garantizamos a las entidades que emiten las fianzas de fiel cumplimiento y entonces los fondos están en las cuentas del patrimonio. A mí me pareció Tranquilamente podría funcionar esta idea se la escuché a un supervisor y la verdad que me parece buenísimo, porque qué mejor que esa retención del fiel cumplimiento que le hacen al contratista no esté en las arcas de la entidad, sino esté en el fideicomiso, con lo cual el contratista va a tener seguridad de que se lo van a entregar. Correcto. ¿No? Ahora, otra cosa, a veces el mercado confunde el fideicomiso como si fuese un contrato, perdóname, como si fuese un crédito. Y me dicen, Rafael, pero me van a evaluar, yo estoy mal en Infocorp. Y yo le digo, no es así. ¿Qué evaluaciones hace un fiduciario a los que están en un fideicomiso? A ver, la evaluación principal es, primero, si es que tiene los requisitos legales para constituir el fideicomiso. Segundo, evaluación por el... O sea, el representante legal tiene que tener facultades para constituir un fideicomiso. Exacto. En el caso de una entidad pública, también el titular de la entidad, ¿no? O un representante tiene que tener facultad para constituir un fideicomiso. Correcto. Luego es nuestra área de cumplimiento, tiene que pasar también por revisión de nuestra área de cumplimiento por el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, eso es importantísimo. También hacemos revisiones por Infocorp, pero digamos eso no tiene un peso muy importante en el tema del... Porque no están entregando un crédito, ustedes están custodiando fondos. Exacto, custodiamos fondos, pero digamos que sí también lo tenemos ahí pendiente por el tema de las comisiones, ¿no? Por el tema de también... Ok, digamos como medida preventiva de los futuros comisiones que van a cobrar. Exactamente, ¿no? Ya, ok. Ya, eso es. Ok, entonces, amigos oyentes, esto no es un crédito, consecuentemente no hay una evaluación de riesgo crediticio, no van a ver tus estados financieros, no te van a pedir tu declaración de impuestos, no, eso no es. Esto es un contrato de garantía. Es un contrato, el fideicomiso de flujos es un contrato de garantía, ¿no? Para garantizar que los adelantos de obra vayan a la obra que se va a ejecutar. Solamente para corregirte, o sea, la estructura es un fideicomiso de administración, pero cuya finalidad es asegurar que los fondos sean aplicados en la obra. Es así. Claro. Porque los fideicomisos de garantía son los que se manejan cuando hay créditos de por medio y un financiamiento. Correcto. En este caso no es administración de flujos. Ok, sí, tienes toda la razón. Sí. Ahora, dime, entonces tú decías, oye, sí he notado un mayor movimiento, yo también tengo esa impresión, qué bueno que el fideicomiso comience a pegar, como se dice, y que más entidades públicas se animen a incluirlas en las bases. Ahora, ¿qué otros fideicomisos existen en el mercado, ustedes como fiduciarios hacen? Sí, claro. A ver, básicamente nosotros tenemos dos tipos de fideicomisos macro, ¿no? El fideicomiso de garantía y los fideicomisos de administración. En los de garantía, justo te comentaba hace un momento, son constituidos para poder garantizar una facilidad crediticia. Un crédito, que puede ser privado o con una entidad financiera. Entre privados o con bancos. Exacto, sí. Hay varios tipos, desde ahí se desprende varios tipos según la finalidad. Y el patrimonio puede estar constituido tanto como inmuebles o como por flujos futuros. Okay. Cobranzas. Claro, porque un flujo, las cuentas por cobrar es un activo. Exacto. Y lo puedes colocar como garantía de un crédito. Exactamente. Entonces, como es muy flexible. Y bien, también tenemos los fideicomisos de administración y uno de las ramas es este fideicomiso de adelantos. Es un fideicomiso de administración para asegurar que se apliquen los fondos. De igual manera hay otros tipos de fideicomiso de administración como los que administran proyectos, ¿no? Para asegurar que todo el proyecto se ejecute de acuerdo al cronograma. Y así hay varios. Cierre de minas, hay fideicomisos de cierre de minas para asegurar también que todos los pagos se realicen. Vamos antes de pasar a la tercera y última interrupción, quiero hacerte algunas preguntas más sobre otros fideicomisos, ¿no? Porque creo que es importante también que los oyentes entiendan que no solo es para obras públicas, sino también para otros actos privados que les puede interesar. Katia, a ver, nos quedamos en los otros tipos de fideicomiso porque el fideicomiso, como dijimos al inicio, existe en el Perú hace más de 25 años
Y normalmente lo utilizan las grandes empresas, ¿no? Las empresas mineras, las grandes empresas industriales, y lo han utilizado como un fideicomiso de garantía generalmente. Pero yo quería preguntarte, en el fideicomiso, o sea, ¿sabes qué he notado yo? A raíz de la coyuntura macroeconómica y política económica, como todo se ha endurecido, el acceso al crédito se ha endurecido, ya los bancos no quieren otorgar crédito con garantías en hipotecas. Todo lo quieren en fideicomiso. Pero quiero que lo expliques por qué. Porque tú y yo sabemos que el fideicomiso, una de sus bondades para el acreedor es que lo hace ejecutable inmediatamente. Cuéntanos un poco de eso. Y dime si tú también has notado que ahora los bancos todos los ven fideicomiso ya. Sí, correcto. Es que es una herramienta muy, a ver, aparte de ser flexible, segura, cuando tenemos el momento de ejecutar, bueno, nadie quiere llegar en ese momento, pero al momento de ejecutar, si es que será el caso, esta ejecución es mucho más rápida que ir a un juicio largo. Que ejecutar una hipoteca, ¿no? Una hipoteca te puede durar de 3 a 5 años, Correcto. y eso, en el mejor de los casos. Pero un fideicomiso, ejecutar un bien que está en fideicomiso te puede tomar 6 meses, hasta 6 meses máximo, ¿no? Máximo, y si es que no es menos, ¿ah? O sea, Así ¿por qué? es. Porque ustedes reciben ahí el encargo, ¿no? De sacarlo a remate, ¿no? Exactamente. Como fiduciario, ¿no? O sea, en nuestros contratos, se colocan 3 modalidades de ejecución, ¿no? Una dación en pago, puede ser una licitación privada o pública. La pública es la que demora un poco más, porque tenemos que hacer publicaciones en el diario del Perú, en cualquier diario de mayor circulación, y tiene un proceso un poco largo pero normalmente los garantizados traen las personas, se encargan de buscar las personas interesadas en poder comprar. O sea, tú también has notado de que la banca ahora, que está colocando créditos con menor intensidad por esta coyuntura, hasta que haya más señales de estar calma la cosa política, sí. Pero todo lo ven fideicomiso ahora. Sí, ahora, el otro día también hablaba de que cuando hubo esta coyuntura de 28 de julio y el nuevo gobierno, pues las familias, los privados, se pusieron un poquito nerviosos y muchos utilizaron el fideicomiso para proteger sus activos también, ¿no? Correcto, sí. También hemos recibido, digamos, solicitudes de ese tipo, poder salvaguardar su patrimonio, ¿no? De familias o empresas que tengan grandes patrimonios y lo han custodiado. Y si esa situación todavía no se aclara, yo quiero que tú digas acá a nuestros oyentes de que esa es una alternativa súper segura. Es decir, pones, ¿no? Por supuesto, el fideicomiso, como ya lo habíamos comentado durante toda esta charla, es muy seguro y es inembargable. O sea, ni siquiera una ley podría contravenir contra el fideicomiso. Si incluso si yo hablan de eso. Yo desde el primer día, te soy sincero, soy de los ciudadanos peruanos optimistas. Yo no creo que ningún gobierno se va a atrever a expropiar, a quitar. Yo siempre he sido optimista, pero bueno, Juan Seguro vivió mucho tiempo, decía mi madre, ¿no? Entonces, es ahí donde el fideicomiso es una excelente herramienta de protección patrimonial. Correcto, y hoy por hoy lo están utilizando bastante. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ahora, para ir cerrando un poco, Katia, el tiempo, la verdad que nos quedó cortísimo. Siempre me sucede esto con todos mis invitados. O sea, vamos a tener que buscar un segundo, una tercera charla. ¿Qué mensaje, qué consejo darías tú al mercado sobre el uso del fideicomiso? Tú representas a uno de los fiduciarios más activos, importantes acá en el mercado, y creo que todo lo que sea seguridad, transparencia, solemnidad es bueno, ¿no? ¿Qué mensaje? Sí, que no tengan miedo de utilizarlo, porque es una herramienta súper segura, no es cara. No es cara, pues. Si ponemos en una balanza los beneficios que te da el fideicomiso, definitivamente paga su precio y no es caro. No es caro porque los precios son acordes a la garantía, acordes al monto de la obra, entonces no es caro. Un dato importante, Katia, sí. Disculpa que te corte. Sí. El costo del fideicomiso, y me consta,
no va en relación al monto, al valor de la obra pública, no va, o sea, es un costo fijo casi. Correcto. ¿No? Sí, Digo casi sí. porque los precios pueden subir un poquito, pero o sea, solo vas a cobrar por la estructuración una vez y la administración mensual. No hay otra cosa. Correcto. El fiduciario no cobra por más. O sea, esas son las comisiones. Y da lo mismo una obra de 5 millones, de 20, de 100, de 1000. Se ajusta un poquito, pero es fijo. Pero exacto, es fijo. No, A diferencia de un crédito que es un porcentaje. es un porcentaje y es por el plazo del... Claro, es más, por eso es que se encarece. Sí, entonces por eso es que yo animo a las personas, bueno, a los contratistas, en este caso, hablando de los fideicomisos de adelantos, que se animen a consultar para poder explicarles las bondades y puedan animarse a utilizar el servicio. Katia, me consta que tú a veces me has comentado de que algunas entidades públicas los han llamado un poco para que ustedes les den una charla, una orientación, o sea, eso está abierto, o sea, los oyentes, amigos funcionarios públicos te pueden llamar, ¿no? Sí, nosotros estamos abiertos a poder explicarles porque ya se lo he conocido, porque es muy poco, como conversábamos hace poco, como la modificación a la ley hace poco, hace 2 años, no todas las entidades públicas conocen las bondades de la figura del fideicomiso y nosotros estamos abiertos a escuchar a sus consultas y a orientarlos. Claro, yo invito a los amigos funcionarios que puedan orientar, o sea, recibir orientación, porque son ellos los que tienen que colocar en sus bases, ¿ok? Correcto. Y es parte también digamos, de esa disposición que tienen ustedes los fiduciarios de poder dar información al mercado para que puedan animarse a utilizarlo, ¿no? Nadie obliga a nadie. Correcto, ¿no? así es, sí. Sí. Y la última, Katia, ¿cómo ves el 2022 para el fideicomiso? Yo veo, si ahora el mes de diciembre lo he visto muy activo, o sea, cierre de año, más obras, esto siempre ha sido así, pero muy activo en fideicomiso, o sea, más obras con fideicomiso. Exactamente, entonces yo sí veo muchas mejores perspectivas para el próximo año y que va a estar qué bien movido, sí. Porque tú y yo sabemos de que mientras no se corrige esta incertidumbre política y económica, que yo creo que se va a solucionar, la inversión pública va a ser el sostén de la economía. Sí. Y entonces, me estoy olvidando un dato muy importante, Katia, que lo quiero decir acá en este podcast. Muchas veces se critica a nuestros amigos funcionarios públicos de la falta de capacidad de ejecución, ¿no? O sea, siempre dicen, se te asigna un presupuesto y ejecutas tanto. Pero lo que no dicen es que está muy difícil acceder a fianzas y muchas buenas pros se pierden porque el contratista ganador no tiene fianzas. Eso se ha superado con el decreto urgencial, pero también se puede superar con el fideicomiso, porque el fideicomiso no necesitas fianzas y vas a recibir ese adelanto, consecuentemente se va a hacer uso de esos presupuestos. Correcto, y le da más liquidez al contratista, porque ya no tiene que estar colocando fondos. Las famosas garantías, ¿no? Claro, para poder emitir las fianzas. De hecho, buenísimo. Sí, qué bueno. Bueno, Katia, te agradezco enormemente tu participación. La verdad que ha sido una estupenda conversación, ¿no? Y esto es para que nuestros seguidores pues conozcan más sobre el fideicomiso de administración de adelantos en una obra pública. Ha estado con nosotros Katia Ciesa Campos, jefe de la unidad de fideicomisos de Banco Comercio. Katia, te doy pues el micrófono para que te despidas y reiterándote mi agradecimiento por tu participación. No, gracias a ti y a tu público por la invitación y espero volvernos a ver en otra oportunidad. Buenísimo. Así es, amigos, entonces los invitamos a escuchar este podcast en Spotify y en Anchor y también verlo en nuestro canal de YouTube, en donde ustedes tienen que digitar AIT Capital, y en todas nuestras redes sociales estamos como Rafael Montoya o como AIT. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.